Milei es conservador. En su visión de la historia, habla de 100 años de decadencia en la Argentina y de revertir eso para volver a un pasado glorioso de la Argentina liberal. Esto significa que tiene una visión, podemos decir, conservadora de la historia y de las revoluciones, ¿no? Por comparar la Revolución Gloriosa y la Revolución Francesa, que uno ve que la Revolución Francesa pensaba refundar el mundo, ¿no? Refundar el Estado, la sociedad francesa, partiendo de la razón y dejar atrás todo el pasado. Esa era su idea. En cambio, la Revolución Gloriosa, que era más conservadora o liberal, podríamos decir como lo entendemos nosotros hoy en día, de que lo que quería era sacar al tirano que estaba en ese momento y volver al pasado anterior al tirano, ese pasado perdido. Por eso era una visión más bien conservadora. Y podemos ver que Milei tiene esa visión, ¿no? De que en Argentina en algún momento llegó un tirano, en este caso no un tirano personal, sino podríamos decir una clase de tirano, ¿no? La casta política, que empezó a hacer decaer al país, a destruirlo. Y vos fíjate que todas las reformas de Milei tienen esta idea de volver al pasado glorioso anterior a la tiranía, ¿no? Bueno, ahí entra en debate las definiciones, ¿no? La definición de revolución. Como dijiste, en la Revolución Francesa la idea era crear algo nuevo, pero lo que hicieron fue inventarse de alguna manera o resignificar el término revolución, porque revolución originalmente es devolver atrás a ese pasado glorioso. Siempre fue el significado de revolución. Claro. Volver a un pasado glorioso, siempre fue, y está en la palabra. Sí, entonces, sí. Claro, el cambio está, como dijiste, en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa le da este segundo significado, podemos decir, más progresista. Progresista, ¿no? Totalmente. Por compararlo también por ahí con la Revolución Peronista. Viste que Perón cuando asume habla de la Revolución Peronista, que podemos decir que era algo más similar a la Revolución Francesa. Porque no tenía esta idea de volver a un pasado glorioso, sino de, bueno, ahora con el poder del Estado vamos a reconstruir la Argentina, ¿no? Perón hablaba de la nueva Argentina donde todo iba a ser justo, no estaba la justicia social, todos eran felices. O sea, vos decís que intrínsecamente el peronismo ortodoxo no es conservador. Bueno, filosóficamente yo creo que no. Es progresista, es de izquierda. No sé si de izquierda, de vuelta, ¿no? Porque las categorías esas tienen un montón de otras cosas. Ajá. Pero sí que tiene esta visión racionalista, podemos decir progresista, si querés, sí, de la Revolución Francesa, de usar el poder del Estado para reconstruir la sociedad de una manera que hasta ahora no había sido. Mientras que Milei tiene la idea justamente de destituir al tirano para volver a ese pasado, que es como la sociedad, bueno, era y como siempre debió ser, ¿no? Entonces tiene esta otra visión y por eso decimos que Milei, digo yo, creo que vos también, yo estoy de acuerdo, sí. Que Milei es conservador, ¿no? Pese a que Milei él mismo dice que no es conservador, que es libertario. Sí, yo creo que conservador en diferentes aspectos. En el aspecto filosófico, que vos decís, bueno, para no meternos en derecha e izquierda, pero en un aspecto filosófico sí, porque considera una idea de verdad previa y una idea de bien previa a la razón. En todo caso, a través de la razón uno la puede descubrir. Y tiene ahí toda una justificación incluso religiosa. Cuando él habla del robo, hay cosas, esto es un robo, por lo tanto está mal. Lo importante es hacer el bien y sufrir el ostracismo, pero hacer el bien. Claro, como dijo en el discurso, ¿no? Como dijo en el discurso, entonces ya tenés un dato. Entonces en ese sentido también es conservador. Y bueno, obviamente volver a ese pasado glorioso, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que el otro dato interesante para ver es que es un conservador populista, podemos decir, ¿no? Porque tiene esta idea también de separar, ¿no? Bueno, entre la clase política, los tiranos y el pueblo, ¿no? Y que él se erige como el representante del pueblo, el que encarna la voluntad del pueblo, no solo el representante, ¿no? Sino que creo que esta palabra es como más gráfica, el que encarna al pueblo. O sea, es un argumento cristiano incluso, y es un argumento un poco peronista también. Sí, pero el yo ¿por qué decía populista? Porque es el argumento también de Laclau, ¿no? Laclau, sí. Que dice que justamente el populista, al agarrar todas las demandas del pueblo y ponerlo en un significado común, o sea, no es que solo es como el representante del pueblo, sino que es como algo más, ¿no? Es como el pueblo personificado. Sí, es el conductor político del peronismo. El conductor político, si vos creo que lees en el libro La conducción política, y también hay algunas cuestiones en la comunidad organizada, ambos de Perón, te dice que vos tenés el pueblo y que los intermediarios, o sea, la idea del populismo y del personalismo es que el pueblo pueda comunicarse directamente con el líder
para que el líder pueda interpretar al pueblo y poder realizar la voluntad del pueblo. Y el problema son los intermediarios. Incluso una de las 20 verdades dice aquel que obra para sí mismo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero que no es peronista, no se dice peronista, algo así. Casi que creo que era el que busca su interés particular. Deja de ser peronista y es oligarca, o algo así decía. Claro, una cosa así. Entonces es lo mismo. De alguna forma te está diciendo cuál es el mecanismo. Que bueno, que la CLO sí, la CLO te dice un poco más, porque la CLO te dice que aparte de eso necesitas un enemigo, necesitas un antipueblo. Claro, ¿sí? Claro, exactamente. Que sería la casta. Claro, que acá entra, por eso digo que Milei es populista, además porque te plantea el antipueblo, ¿no? Que efectivamente es la casta política, pero lo maneja de una manera inteligente, podemos decir, porque lo va flexibilizando, ¿no? En un principio, bueno, la casta no estaba tan definida, ahora en el último discurso parece que la casta más que nada lo tira para el kirchnerismo o para algunos radicales, pero viste que les dijo a todo el resto, bueno, si se unen al Pacto de Mayo pueden unirse a la gloria. O sea que por ahí eran la casta, pero que pueden redimirse y unirse al pueblo. Sí, para que entiendan, acá hay una crítica del jefe de bancada de la Unión por la Patria que dijo, bueno, la casta es aquel que no está con Milei. Si estás con Milei no sos de la casta. Si no estás con Milei, entonces sos de la casta. Acá hay una negación de valores, una negación de la idea de bien, una forma muy, muy progre de negar la realidad. Porque ese no es el argumento de Milei. El argumento de Milei no es que estás conmigo y no sos de la casta. El argumento de Milei es, no estás de acuerdo con hacer ciertos ajustes, no estás de acuerdo con parar de robar, con reformar el sistema para que no se robe, no estás de acuerdo con devolverle la libertad a los argentinos, que es esto y esto concreto, independientemente que estés de acuerdo conmigo o no, independientemente de que me des tu apoyo o no, si vos no colaborás con estas cosas, es porque no crees que es algo bueno y no pensás en la supremacía del bien por encima de la construcción política. O crees que es algo bueno, o no que crees que es algo bueno, si sabés que es malo, pero lo haces igual, ¿no? O sea, básicamente lo que te dice Milei es que la casta es el mal, básicamente, ¿no? O sea, la casta son los políticos que hacen el mal, pero bueno, sí, la crítica que dicen es que, bueno, pero Milei dice que todo lo que es bueno es lo que dice él. Bueno, pero ¿por qué? Milei tampoco es que dice eso. Milei dice que hay otra idea de bien que vos tendrías que refutar. Y la idea de bien es esta y esta. No robar. Sí, bueno, no sé si Milei dice eso exactamente, pero lo que sí es cierto es que Milei da cierto pragmatismo, cierta negociación, porque incluso dentro de su idea de bien dice, bueno, pero hay ciertas cosas más fundamentales que sí que nos podemos poner de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo en todo, ¿no? Y eso es un poco por ahí el Pacto de Mayo, que tiene algunas cosas que no son tan cercanas al ideal de Milei. Por ejemplo, habla del gasto público en un 25%, ¿no? Que si fuera por Milei lo llevaría a un 10% para un Estado minarquista que dice que es lo real y que después en el futuro directamente sacar el Estado, ¿no? Entonces hay ciertas concesiones. O bueno, lo de las leyes anticasta, que el propio de Loredo decía, bueno, pero estas son propuestas del radicalismo, ¿no? Entonces ahí creo que sí que se desinfla por ahí el argumento kirchnerista, porque Milei dentro de esa idea de bien va incorporando ciertas cosas que sí que eran cosas que sostenían por ahí otros sectores, y le dicen, bueno, con esto que es mío y esto que es suyo, por ahí no es el ideal filosófico final, pero nos ponemos de acuerdo, aunque sea que esto es como el bien básico, ¿no? Como que sea lo básico para empezar a avanzar. Y creo que eso es el Pacto de Mayo, ¿no? Una visión, sí. O bien básico, yo diría que comparativamente con las otras opciones es mejor, o sea, está más cercano al bien, sí, ¿no? Que el otro. Entonces, es el bien posible. La unidad de medida es tener conciencia y razonar para descubrir cuál es el bien, para saber cuál es la dirección. ¿Para qué? Para saber de que si te desvías de ese camino, estás yendo hacia el mal. Claro, y ahí se encadena con el populismo, y ahí ya cierro con esto, ¿no? Y es que justamente dentro de esta visión del bien y el mal y de tratar de incorporarlo, ¿no? Vos decís con el populismo que el bien, bueno, son estas cuestiones definidas, que es el interés del pueblo. Entonces Milei personifica al pueblo tratando de hacer el bien, ¿no? Esa sería la construcción. Y del otro lado del antipueblo queda justamente la casta, que sería la que trata de hacer el mal. Pero al mismo tiempo le mete otra, y esta sí que creo que es una innovación de Milei, porque por ejemplo el populismo del kirchnerismo decía, bueno, los malos son malos y ya está, ¿viste? En cambio Milei con el Pacto de Mayo, ¿qué te dice? Sos malo,
pero podés redimirte, podés pasarte al lado del bien. Creo que esa es la mayor innovación de esta idea del Pacto de Mayo. Y eso dentro de una visión conservadora de la historia, de volver a ese pasado perdido, ¿no? A ese pasado glorioso. O sea, si los malos se redimen y se pasan al lado del bien, pueden acabar con esa tiranía y volver al pasado glorioso, dentro de personificar al pueblo para hacer el bien, ¿no? Esa es como la visión completa de Milei. Sí, es una visión religiosa, diría. Es una religión cristiana que incorpora conceptos del perdón. Uno puede ir al cielo, aunque sea un pecador, si se arrepiente, no importa lo que haya hecho, si se arrepiente, bueno, y acepta a Dios, cree en Dios, etcétera, puede llegar al cielo igual. Claro. Sí, esto también que se ve con Milei, que tiene citas bíblicas, ¿no? En sus discursos, y que, bueno, es sabido su cercanía con la religión, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto.